Mauricio Durán, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto, compañeros. Y así es, pareciera que se ha vuelto una especie de safari el hecho de ir a buscar a miembros del EPP desde que se ha iniciado el trabajo también con la Secretaría Nacional Antidrogas a cargo de Luis Rojas, teniendo en cuenta que es la segunda vez que surge información al respecto. El primer caso, recordemos, era de Hugo Portillo, el gerente de Amambay, el ministro de Banco Amambay. El ministro de la Secretaría Antidrogas había afirmado que él era un asesor de la Secretaría Antidrogas, por lo cual participó de este evento. El segundo caso se da ahora en un retén que se había realizado ya en la zona del norte y envuelve a Gonzalo Salsamendi, que sería un directivo, o el dueño mejor dicho, de la empresa de seguridad Wackenhut, que es una empresa que se dedica a proveer armas, como así también a hacer clases de tiro, según mencionaba el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas. Lo que llama la atención es la presencia de esta persona y fue bastante criticada, ya que esto puede generar obviamente varios problemas dentro de lo que hace al operativo, si es que se da una situación inesperada dentro del marco de estas operaciones. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el ministro del Interior, Francisco de Vargas. En todos los organismos de seguridad existen asesores. Hay que ver un poco el nivel de participación y la preparación y las autorizaciones que tienen esos asesores. No deberían participar de operaciones tácticas, ¿verdad? Yo tuve, como todos, la oportunidad de observar las tomas fotográficas. Parecía ser que se trata de un retén. Si yo tuviera que decidir, bueno, pues evaluaría 2 veces antes de entrar a hacer ese tipo de práctica. Pero yo quisiera darle el beneficio de la duda al ministro de la Senada y escuchar sus explicaciones. Entiendo que él ha negado, respeto a lo que dice, ¿verdad? Bueno, ahí está lo que mencionaba el ministro del Interior, Francisco de Vargas. Luis Rojas había mencionado que sí, esta persona, Gonzalo Salsamendi, se encontraba en la zona del norte en un momento, pero realizando trabajos con los militares, con los policías, mejor dicho, de manera a hacer clases de tiro y otro tipo de prácticas. No obstante, no participó de ningún operativo, mencionaba Luis Rojas. No obstante, llama la atención que es la segunda vez que se dan situaciones similares, Roberto, compañeros. Y sí, y como decíamos, llama poderosamente la atención porque al parecer, si es que los civiles están interviniendo en este tipo de operaciones, se está infringiendo la norma. El ministro de la Senada, Luis Rojas, lo niega categóricamente. Se mostraron fotografías en la jornada de hoy en un periódico, salía el cuadro comparativo y la pista era el reloj de este sujeto, que aparecía en un uniformado y también en una fotografía cuando fue a visitar precisamente la redacción del diario Ese Color. Esa es la pista que se tiene por de pronto. Exactamente, no obstante, el ministro del Interior tampoco quiso descartar, simplemente mencionó el hecho de dar oportunidad de descargarse al ministro de la Secretaría Antidrogas en caso de que esto sea cierto. No obstante, ella dio su opinión. En caso de que fuera mi decisión, yo no pensaría 2 veces antes de enviar a un civil a una situación como esta, mencionaba el ministro Francisco de Vargas. Ahora, este Salsamendi, creo que ya lo dijiste, es instructor de tiro de la Senada. Asimismo, él es instructor de tiro, no de la Senada precisamente, pero sí trabaja también en conjunto con la Senada en este caso, y su principal trabajo él es dueño de una empresa de seguridad, Wackenhut. Sí. Es el nombre de la empresa, que se encarga justamente de proveer de armas de fuego. Ya, perfecto. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Roberto.